Estamos. Esperamos a Momi un poquito. Muchas gracias por haber asistido a nuestra convocatoria. Yo comparezco hoy como coordinadora de elecciones, como sabéis, en virtud del decreto de estructura de la Junta de Extremadura. Se me tiene atribuida esta competencia y es el momento, después de muchos meses de trabajo con un gran equipo humano que muchas veces no se conoce hasta que no presentamos las cosas que se han hecho desde el mes de septiembre. Estamos construyendo la arquitectura para que los comicios que se van a celebrar el próximo 28 de mayo sean un éxito, al menos desde la organización. Luego los partidos políticos tendrán que hacer su trabajo y el resultado será el que los ciudadanos y las ciudadanas quieran. Por tanto, en el día de hoy vamos a dar los datos que debe conocer la ciudadanía, y es que en estas elecciones locales, autonómicas, y no nos olvidemos de las entidades locales menores, hay dos administraciones que tienen que organizar estos comicios. Corresponde al Gobierno de España organizar las elecciones locales y corresponde a la Junta de Extremadura la organización de las elecciones autonómicas y de las entidades locales menores. Aquí decir que es una curiosidad, por si os interesa, que hasta hace 4 años Extremadura sí coordinaba, organizaba las elecciones de las entidades locales menores, cosa que no sucedía en otras comunidades autónomas. Pero ya en esta legislatura todas las comunidades autónomas se han hecho cargo de la organización de las entidades locales menores. Bien, 388 municipios componen el territorio extremeño y 22 entidades locales menores. El censo de electores que están llamados a las urnas es de un total de 887.150 ciudadanos y ciudadanas. Aquí está incluido el censo de electores residentes y el censo de electores residentes ausentes, conocido por el acrónimo que ustedes todos conocen, CERA. Corresponde a los electores residentes un total de 858.342 habitantes y al voto CERA 28.808 extremeños que están residiendo en el exterior. Por provincia, Badajoz tiene un censo de electores residentes de 536.929, Cáceres 321.413, voto CERA de la provincia de Badajoz 12.068, Cáceres 16.740. Les hemos pasado un dossier y observarán que el censo de electores en el año 2019, hace 4 años, era de un total de 905.250 extremeños y extremeñas. Hay una variación, lógicamente entendemos que el declive demográfico se nota y estos 4 años duros, en los que hemos perdido también a muchos conciudadanos, a muchos paisanos extremeños y extremeñas, se notan en esta cifra. Hay un leve aumento de unas 1.400 personas en el voto CERA de los ausentes residentes en el exterior. Nuevos electores tras cumplir los 18 años. El total de Extremadura con censo cerrado, se hace el cómputo hasta el día de las elecciones, lógicamente. Desde el 19 para acá, los nuevos electores que han cumplido o cumplirán 18 años es de 40.910 nuevos electores, 26.627 en la provincia de Badajoz, 14.283 en la provincia de Cáceres. En cuanto a las mesas electorales, hace 4 años teníamos 1.411 mesas, distribuidas, lógicamente, por toda la comunidad autónoma, y en estos comicios autonómicos tendremos 1.417. Hay 6 mesas más en la provincia de Badajoz. Hay 3 mesas electorales más que corresponden a la ciudad de Mérida. Sin embargo, en Fregenal de la Sierra se pierde 1, Mérida tenía 70, pasa a 73, Fregenal de la Sierra pasa de 7 a 6. En la provincia de Cáceres, también en Cáceres capital, se pasa de 102 a 105, gana 3. En Plasencia se pasa de 43 a 45. Navalmoral de la Mata pasa de 17 a 16, pierde 1. Y Zorita pasa de 2 a 1.
Se han producido, como ustedes saben, cambios importantes en la última modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se aprobó en las Cortes en el pasado mes de septiembre. Esos cambios afectan al voto cera. Como todos conocen, el voto de los ausentes, los residentes ausentes españoles, extremeños, tenía que ser solicitado, rogado. Era lo que conocíamos como el voto rogado. Tras la última modificación de la Ley Orgánica, como digo, hace pocos meses en las Cortes Generales, el voto ya no es rogado, el voto ya no se tiene que solicitar, lo que estaba provocando una poca participación a la hora de ejercer el derecho de sufragio. Ya no hay que solicitar el voto y esto, que es muy bueno para los extremeños, para los españoles en su conjunto que están en el exterior, sí que complica un poco la gestión, porque les voy a explicar de forma muy resumida cómo funcionábamos antes. Hace 4 años se hacía una previsión sobre el voto rogado de los anteriores comicios, hacíamos un cálculo de unos 15%, aproximadamente, o 20%, por encima de lo que se había votado, y esas eran las papeletas que nosotros enviábamos a las oficinas electorales. Sin embargo, ahora no. Ahora tenemos que enviar, hay además un doble envío, y tenemos que enviar el total de los residentes ausentes, con lo cual complica muchísimo la gestión. Hemos hecho ya un primer envío a la oficina del censo y estamos preparando un envío al Ministerio, que además tiene que ir todo pesado, con diferentes embalajes, etcétera, etcétera. Y como creo que, porque a mí me ha parecido muy curioso, les gustará saber dónde hay extremeños por el mundo. Y resulta que tenemos extremeños en más de 150 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, por supuesto en Alemania, el mayor grupo, Reino Unido, Francia, Finlandia, Italia, República Checa, Croacia, Eslovenia, Egipto, Gabón, Kenia, Libia, Mali, Zimbabue. Estoy diciendo unas cuantas solamente, ¿eh? Paraguay, Chile, Corea, Vietnam, Australia. Curiosamente, en Australia tenemos un buen número. En Madagascar, en Túnez, en México, en China, en Indonesia. Impresionante. A todos estos lugares tenemos que mandar las papeletas. Entonces, se produce esta vez también una curiosidad, que cuando entremos en la página web, cuando querráis navegar por ella, lo vais a ver, y es que vamos a hacer también un formato PDF que va en la página web, porque el ciudadano que quiera votar lo puede hacer o presencial en el consulado correspondiente, donde tendrá urna y papeleta, o bien se puede descargar la papeleta de la propia página web, que ya están mandados también todos los contactos al Ministerio. Esto que nos provocó un poco de intranquilidad en principio, ¿no? Porque podía haber una falta de seguridad, o cómo podían tratarse esos votos, ya que se van a imprimir en una impresora normal en una casa en blanco y negro. Pero teniendo en cuenta que el voto cera se escruta 2 días después de las elecciones, se conoce que ese voto es de voto cera y, por tanto, no sería un voto que fuera nulo. ¿De acuerdo? O sea que vamos a tener, se están dando todas las facilidades para que nuestros extremeños en el exterior, los españoles, en cualquier caso, puedan ejercer su derecho de sufragio. Más cuestiones. Entidades locales menores. No ha variado el número de entidades locales menores, seguimos teniendo 22, 15 en la provincia de Badajoz, 7 en la provincia de Cáceres. El censo de electores residentes de 10.219 y el voto cere, en este caso no cera, cere, porque aquí sí que votan los extranjeros residentes en el municipio, como en las locales. Es de 30. Provincia de Badajoz, voto CER 8.393, Cáceres 1.826, voto CERE en la provincia de Badajoz 24, Cáceres 6. Como digo, el número de entidades locales es de 22. Solamente se ha producido una novedad respecto a hace 4 años, y es que en la entidad local menor de San Gil, que corresponde a Plasencia, se pasa de 3 vocales a 5 vocales, puesto que su censo ha subido
tenían 248 vecinos y ahora tienen 261. Eso hace que, según señala el artículo 85 de la Ley 17/2010 de diciembre de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura, cambia el procedimiento electoral a la hora de elegir a sus vocales. Se pasa de un sistema de listas abiertas a un sistema de candidaturas o listas cerradas. Es una curiosidad que creo que también es importante conocer. Bien, portal electoral, tenemos aquí ya la página web que está activa desde ayer y todavía hoy se está en estos momentos, creo, no sé si está cargado ya el código electoral, está cargado, fantástico. Les cuento, como hemos hecho en otras ocasiones, disponemos de una página web para el proceso electoral muy completa, lo irán viendo, que se inicia con una guía de lectura fácil. Se han introducido todos los elementos en estos comicios de accesibilidad que estaban en nuestra mano y, por tanto, la guía no solamente permite participar de forma fácil, asequible, accesible a personas que tengan o una discapacidad cognitiva o no, porque no necesariamente hay que tener una discapacidad cognitiva, sino personas que necesitan que la información se les dé de una forma más sencilla y puedan entender este proceso tan, a veces, complicado, con palabras que no son las habituales en nuestro discurso, y explica quién vota, quién no vota, qué es la democracia, qué es el sistema participativo, qué es el sistema representativo, qué es la asamblea, qué son las cortes. Este manual va a servir, bueno, incluso para otros comicios. Este material se ha preparado conjuntamente entre la Dirección General, la Oficina de Accesibilidad, la Dirección General de Accesibilidad y Plena Inclusión de Extremadura, que siempre colabora con nosotros en los comicios y siempre que se les necesita. El portal web, la dirección es elecciones23.juntaes.es y, como digo, va a resolver cualquier duda que se tenga sobre el proceso electoral, incluyendo el voto accesible. Porque exactamente igual que hace 4 años, la diferencia es que hace 4 años yo di en esta mesa la rueda de prensa con el kit accesible, que todavía no está porque ahora está abierto el plazo para que las personas con una discapacidad visual pidan el kit para poder votar con las papeletas y la documentación en braille. Una vez que tengamos el número de personas que lo solicitan, que hace 4 años fueron solamente 15, es cuando se encarga, y lógicamente al no estar todavía proclamadas las candidaturas, no podemos hacer papeleta ni absolutamente nada. Por tanto, os lo haremos conocer en cuanto lo tengamos, incluso el número de personas que ha solicitado el kit accesible. Tenemos también un teléfono gratuito de atención telefónica, un número 900, que es muy fácil porque se hace coincidir con las fechas de los comicios. 923-05-28. Como veis, está relacionado. Hemos tenido que poner el año al principio porque ya estaba cogido el número de otra manera. Este teléfono estará activo de lunes a viernes, de 8:30 a 2:30 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. El 27 y el 28 de mayo estará todo el día, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En caso de llamar en horario que no se le coja, hay un buzón donde dejar el mensaje. Hemos habilitado también un teléfono para poder comunicarnos con mensajes WhatsApp con el ciudadano, que es el 681 39 60 71. Bien, yo les decía que van a encontrar en la página web absolutamente toda la documentación que tiene que ver con proceso electoral, desde un calendario amplísimo electoral, con la guía, y vamos navegando. Las candidaturas se colgarán una vez que estén proclamadas, obviamente, pero se tiene toda la información, incluso las preguntas más frecuentes que se puede hacer un ciudadano. Se incluye el código electoral que ya está en digital, colgado desde hace pocos minutos. Es la 9ª edición de un compendio normativo que es el más importante que tenemos en Extremadura. Es ya la 9ª edición y está sirviendo de guía para todos los actores que participan en el proceso electoral, porque, como decíamos hace 4 años,
y así lo escribía yo en la presentación de este manual, quizás no hay cosa más valiosa para una persona que va a concurrir a unas elecciones en una democracia que saber a qué atenerse. Y esta herramienta, que no solo es necesaria, yo diría que es imprescindible, muy reconocida por miembros de juntas electorales, por secretarios de ayuntamiento, por funcionarios y por cuantos participan en esta cuestión, es la guía para que todos los que tienen que dirigir de las diferentes responsabilidades estos procesos electorales, que van a llevar a elegir a las personas que hacen las leyes, también se atengan a la ley. Y, como digo, lo comprobaréis, se va a sacar en papeles en pocos días, se repartirán 500 ejemplares y está sirviendo, desde que yo lo conozco, de manual que está encima de todas las mesas de secretarios de ayuntamiento, de miembros de juntas electorales. Todos tenemos el manual porque está absolutamente toda la documentación, leyes, órdenes, toda la normativa. Y yo desde aquí quiero agradecer el trabajo que han hecho los funcionarios de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Como digo, venimos trabajando desde septiembre. El código sí es obra de los funcionarios de la Consejería de Administración y Hacienda y Administración Pública. Pero tengo que decir que el equipo de elecciones que yo coordino está compuesto por un amplio número de funcionarios, pues desde esta casa, aquí están Damián y Marifé, hay gente de Administración local, porque estamos trabajando, lógicamente, con ayuntamientos, con secretarios, está la gente de Protección Civil, de la Consejería de Hacienda está toda la Secretaría General, la gente de las TIC, gente de Atención al Ciudadano. Por tanto, como decía, creo que es justo reconocer la labor de tantos hombres y mujeres que llevan trabajando mucho tiempo y que ya han construido los cimientos para que la organización vaya adelante y sea un éxito. ¿Qué nos queda? Están hechos ya todos los contratos, papeletas, sobres, distribución de la documentación, y estamos en proceso de adjudicación del contrato de escrutinio. Ya tenemos la propuesta, estamos esperando que nos manden una documentación. El presupuesto total de esta organización de elecciones 2023 autonómicas y entidades locales menores, como ya anunciamos en la Asamblea de Extremadura y se recoge en el presupuesto, los presupuestos generales de la comunidad autónoma, es de 2,5 millones de euros. Y están hechas las previsiones presupuestarias lógicas, dado que ha habido unos incrementos tremendos en el precio del papel, en el precio de absolutamente todos los materiales que se están adquiriendo. 2,5 millones que van destinados, y les detallo un poquito. En el capítulo 2 hay una dotación de 1.800.000 euros para financiar el contrato de escrutinio, que se nos va a 1.066.000 euros, impresión de papeletas, sobres de votación, votocera, acondicionamiento de locales, apoyo a las juntas electorales, adecuación del centro de datos que vuelve a ser la Escuela de Administración Pública, el pago de, lógicamente, los trabajadores que van a prestar sus servicios el día de las elecciones. En el capítulo 4 hay una dotación de 650.000 euros para financiar gastos electorales de formaciones políticas conforme a la Ley 2.1987 de 16 de marzo de elecciones a la Asamblea de Extremadura. Y, por último, en el capítulo 6 hay una dotación de 50.000 euros para financiar gastos de carácter inventariable que se necesiten para las próximas elecciones, equipamiento informático, los trabajos de coordinación que se hacen desde allí. Bien, habría muchas más cosas, pero casi yo me sometería a vuestras preguntas si tenéis alguna curiosidad, si queréis que veamos alguna cosa en la página web o si queréis que os dé más información de algunas de las cuestiones que resumidamente os he avanzado. Buenos días. ¿Tenemos el dato de cuántos extranjeros votan en las locales? Sí. Vamos a ver. Son datos, lógicamente, que no me corresponden a mí, puesto que, como os he dicho, esto lo organiza el Ministerio y a lo mejor sería una cuestión más de la delegación de Gobierno, pero bueno, es tan fácil como entrar en el INE y se ve perfectamente. Provincia de Badajoz, elecciones municipales. Residentes en España españoles, 538.513. Extranjeros, 1.340 en la provincia de Badajoz. Y en Cáceres, los residentes españoles,
322.251 y los extranjeros 1.090. 1.090. Vale. Por eso siempre hay esta variación entre el censo en las municipales y el censo, lógicamente, autonómico. Cuestión. Me surge la duda de por qué hay más mesas. Bueno, en Mérida se puede entender que es porque ha aumentado la población, el censo, pero yo no sé si Plasencia ha perdido población. En cambio, aumenta una mesa. No sé. Porque, desde luego, nosotros no diseñamos las mesas. No somos realmente una administración electoral, no nos corresponde esa cuestión. ¿Dónde son las mesas nuevas, tanto en Plasencia, en Mérida como en Badajoz? ¿En qué colegios? En Mérida creo que lo tendría porque lo hemos comentado los compañeros de Mérida, pero no te lo puedo decir porque creo que lo tengo en otro móvil. No lo tengo aquí. Pero vamos, que lo buscamos, no hay problema. La última, al final, quien tiene derecho al voto es quien cumple 18 años el propio 28 de mayo, ¿no? Vale. Si un chaval ha cumplido el 27, podrá votar el 28, claro. Que cumple el 28 de mayo pueden votar. ¿El mismo 28? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Hasta el 27 sí. El 28... Porque los datos están incluidos aquí, ¿no? Es decir, este es el total contando con los que cumplen 18 años. Todos los datos que os he dado, los datos de censo, es el censo cerrado a 1 de febrero, tal como establece la norma. Y los datos, precisamente, de los chavales desde el 19, de más de 18 años, hasta hoy, son datos que nos dieron ayer por la mañana en la oficina del censo. Están calentitos, ayer por la mañana, porque hubo un medio que nos hizo una consulta por escrito y yo lo pregunté precisamente para daros la información a todos. Sí, buenos días. Ya han salido en prensa algunos casos de incrementos llamativos del censo en algunos municipios. Eso imagino que le corresponde investigarlo a la Junta Electoral, ¿no? Claro. Que la Junta de Extremadura no tiene ahí ninguna... No. Ajá. Y luego querría saber si desde la Junta se va a hacer alguna campaña para animar a la participación en las elecciones. No podemos hacerla. No se puede. No. No se puede animar a votar porque tanto derecho tiene el que quiere votar como el que no quiere votar. Y creo que ya en el histórico, y eso quizás lo podría explicar mejor Marifé y Damián, porque este debate lo hemos tenido y no se puede hacer. Nosotros anunciaremos las elecciones en el día correspondiente, igual que se hacen las campañas de voto por correo, pero no se dice vota. Os habéis dado cuenta que ya no pone en ningún sitio vota, porque hubo una polémica y de hecho había una sentencia o una resolución y no se puede. Más de 4 años, porque esto ya, siendo yo coordinadora hace 4 años, ya no se pudo hacer. De la configuración de las mesas electorales de las personas que deben formarnos, no sé si sabéis la fecha, no la puedes recordar porque deberías... La formación de los miembros de mesa seguramente empezará la segunda semana anterior a las elecciones, porque ayer es que tuvimos reunión con la delegación de gobierno y estuvimos hablando precisamente de la formación que ha de darse a los representantes de la Administración, miembros de mesa, y esto se va a hacer todo en los 15 días anteriores a los comicios. ¿Ha habido algún cambio en cuanto a las incompatibilidades que pueden aducir los que han sido elegidos o siguen los mismos criterios? Esa no es nuestra competencia, no lo sé. No lo sé. Supongo que sí, ¿eh? De cualquier modo, creo recordar, porque he revisado 1000 veces la documentación, que se dice, porque aparecen las causas de enfermedad, debe estar recogido en la página web. Dana, ¿se incrementa el pago a las personas que forman parte de la mesa, según IPC? No, sigue igual. La verdad es que siempre se queja la gente del pago, pero es verdad que hay 2 pagos, porque nosotros hemos publicado nuestras órdenes con los límites de los gastos. En los pasados días, las elecciones se convocaron el día 3, se publicó en el 2 el día 4, el decreto de convocatoria, y el día 5 se han publicado nuestras órdenes de gastos. Pero claro, es que se reciben por 2 lados, porque son autonómicas y municipales. Hay un pago que hace la Junta de Extremadura y hay un pago que hace el Estado.
De cualquier modo, sabéis, yo sé que no son cantidades, pero también sabéis que todo lo que pertenece a pagos en sector público, hubo una ley en el 2015 que se llama, tiene un nombre muy curioso, de desindexación, que te topa y no te permite subir lo que sube el IPC. Se hacen unos cálculos y siempre va por debajo de lo que sube el IPC. ¿Es así? Bueno. Sí. Bueno, de cualquier modo, pues como estaremos el día 28 en el centro de datos, será una jornada apasionante como siempre. Allí nos vemos.